Buenas tardes tengan todos ustedes. Contamos con la presencia de la licenciada María Guadalupe Plasencia Villanueva, directora del Instituto de la Judicatura del Estado. Asimismo, nos acompaña nuestro conferencista, el doctor Carlos Alberto de la Torre Martínez. Gracias. Este evento se desarrollará conforme el programa siguiente. El evento es un curso denominado Control de la Convencionalidad, módulo 3, unidad 4, con la conferencia La obligación de no discriminación, dada por el conferencista, el doctor Carlos Alberto de la Torre Martínez, quien es oficial de Derechos Humanos, coordinador de observación de la unidad DESC y discriminación en la oficina de Guatemala del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este curso es dirigido a magistrados, jueces y secretarios y de cuenta del Poder Judicial del Estado en el Partido Judicial de Mexicali. En esta sala de usos múltiples del edificio del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con esta fecha, 21 de junio de 2013. Vamos a proseguir dando una semblanza curricular de nuestro expositor. El doctor Carlos Alberto de la Torre Martínez cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo el grado sobresaliente cum laude por unanimidad. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es especialista en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de la academia es destacado profesor de la materia Seminario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre otros. Dentro del ámbito laboral ha sido oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como oficial de Derechos Humanos, coordinador de observación de la unidad DESC y discriminación en la Oficina de Guatemala del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este momento le pedimos amablemente a la directora que tome su lugar para proseguir con el evento. Gracias. Asimismo, les pedimos a todos los amables concurrentes a este evento que pongan en una modalidad de apagado y o vibrador sus dispositivos. Por último, les comunicamos que al final de la exposición del doctor se tendrá la oportunidad de hacer 5 preguntas para poder responderlas por parte de él, esto por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí hoy en Mexicali con ustedes. Creo que es una sala realmente pues muy importante. Yo vengo, digamos, participando en un curso sobre control de la convencionalidad, y el tema que me han pedido que desarrolle a partir de esta semana es la obligación de no discriminar, que yo he enfocado un poco más en el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. Entonces, realmente lo que voy a hacer en mi presentación es un recuento de algunos conceptos básicos, claves que hemos visto a lo largo de la semana, pero que trataré, digamos, de ir articulando en un modelo como de conferencia o de charla con ustedes, para que ustedes también, digamos, como que puedan tener esta visión completa de lo que se ha discutido en la semana en un curso de formación sobre el control de convencionalidad. Entonces, bueno, yo quisiera empezar un poco tratando de hacer el vínculo entre el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. En general, a veces se utiliza de manera indistinta. A veces hemos escuchado hablar del principio de discriminación o del derecho a la igualdad. Yo trato de distinguir, digamos, estos dos conceptos. Para mí la igualdad, sobre todo, es un principio que se proyecta en el ordenamiento jurídico y que va cobrando distintas formas específicas. Por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley, la igualdad en el contenido de la ley. Perdón, es que aquí hay un pequeño problema.
problema. Bueno, ahora lo vamos resolviendo. Y el derecho a no ser discriminado. Ha habido, digamos, una evolución importante de conceptos en ese sentido. Se parte de una visión de la igualdad decimonónica, liberal, donde la igualdad sobre todo se entiende como igualdad formal ante la ley. La ley tiene que ser aplicada para todos los ciudadanos y las ciudadanas sin ningún tipo de distinción. Ese fue un gran logro ya de la Revolución Francesa, que no es menor, digamos, fue un gran logro porque rompió sobre todo con una estratificación en el derecho y con una sociedad de estamentos, donde cada estamento tenía su propio fuero, digamos. Esto es un gran logro ya de la evolución en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, este modelo, a los pocos años, a los pocos tiempos, resultó ser realmente insatisfactorio, sobre todo porque en la sociedad habían enormes desigualdades en el ejercicio de los derechos, es decir, eran desigualdades reales. Por lo tanto, las personas, al aplicarles la misma ley en posiciones distintas, resultaba que esa situación, en vez de hacerles justicia, les hacía tal vez una injusticia. Por eso fue importante hacer una transición conceptual, paradigmática, hacia una visión de la igualdad material o la igualdad sustantiva. Desde mi punto de vista, el derecho a la no discriminación se sustenta realmente en esta posición, en la igualdad material. No es que sean contraproducentes o contrarias la igualdad formal y la igualdad sustantiva, sino que realmente se complementan. Y en particular, el derecho a la no discriminación lo que predica es tanto la igualdad en derechos como la igualdad de oportunidades. Así es como se va construyendo este derecho. En México no hace mucho tiempo no se hablaba todavía del tema de la discriminación. Puede resultar para algunos incluso un tema más o menos novedoso. Realmente entra al ordenamiento jurídico ya con toda legalidad en la reforma del 14 de agosto del 2001. Viene junto con el paquete de reformas en materia indígena que fue producto de los acuerdos de San Andrés Larraizan. Es decir, esto es importante porque no viene de una consideración meramente legal, tampoco viene de una cuestión meramente política, sino que viene de una reivindicación social de fondo que tiene que ver sobre todo con los pueblos indígenas. Es decir, dentro del paquete de reformas indígenas se introdujo una cláusula constitucional de no discriminación en el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Por supuesto, el impacto no fue solamente para los pueblos indígenas, sino que fue para todos los grupos que en México han sido y todavía son discriminados. Esta transformación en el derecho ha generado realmente, yo me atreveré a decir, una revolución jurídica en el país. A partir de esta reforma constitucional se aprobó una ley federal para eliminar la discriminación y prácticamente ya todos los estados tienen ahora una ley específica para combatir la discriminación. Se han creado instituciones, las comisiones sobre derechos humanos han entrado al tema, ha habido jurisprudencia en el tema y ha habido también ya varios casos importantes que se han fallado en el tema. Es decir, me parece que también no solamente la parte jurídica, sino que el tema se ha empezado a visibilizar con muchísimo mayor fuerza y sobre todo en México hemos empezado a reconocer que hay serios problemas de discriminación. Quisiera hacer un breve análisis, porque no hay mucho tiempo, de qué implica el fenómeno de la discriminación. Históricamente, la discriminación ha adoptado distintos rostros, distintos disfraces, digamos. La discriminación que hay en un país es muy diferente a la que hay en otro. La discriminación que hay ahora es muy distinta a la que hubo, por ejemplo, en la polis griega o en la Edad Media. Para que ustedes tengan alguna idea, yo voy a enumerar algunos momentos históricos, digamos, claves o famosos de discriminación. Pensemos, por ejemplo, en la institución de la esclavitud, que hasta hace muy poco tiempo se eliminó, se abolió por completo, aunque hoy hay nuevas formas contemporáneas de esclavitud. Ahí había una negación al derecho a la libertad de las personas. Pensemos, por ejemplo, en el apartheid en Sudáfrica. Específicamente ahí había un sistema legal que establecía una distinción en cuanto a los derechos de las personas en función de la raza o del color de piel de las mismas.
Pensemos, por ejemplo, en los guetos, es decir, circunscripciones en las ciudades donde ciertas personas no podían moverse de un lugar a otro. Por supuesto, tal vez el momento de discriminación más famoso es el Holocausto judío. Pensemos en el genocidio en Ruanda en el 98, en las políticas de limpieza étnica en Yugoslavia. Estos son, digamos, como de alguna manera los grandes momentos. Aquí había otros. Pero también hay otros momentos que no han tenido este momento culmen, por ejemplo, las desigualdades sociales y económicas que realmente permean toda América Latina, el machismo y la discriminación en contra de las mujeres a lo largo de toda la historia y que prácticamente cruza todas las culturas. Pensemos hoy en día, por ejemplo, en la cuestión de las personas homosexuales, lesbianas, que también sufren de discriminaciones en aspectos claves en el ejercicio de sus derechos. Pensemos, por ejemplo, de los niños con discapacidad que no pueden acceder a la escuela, de las personas con discapacidad que no pueden encontrar trabajos. Es decir, los rostros de la discriminación van cobrando distintas formas y fenómenos. Y me parece que hay que ir entendiéndolos. Por ejemplo, en México, durante mucho tiempo, a pesar de que México había sido signatario de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial, durante mucho tiempo la política internacional era negar que en México había un problema de discriminación. Se decía, hay un problema de pobreza, hay un problema de desigualdad, pero no hay un problema de discriminación racial. Claro, se estaba tomando como paradigma, ya sea la discriminación que hay en los Estados Unidos o bien discriminación específica contra las personas afrodescendientes. Pero no se asumía o no se tomaba en cuenta las formas que en México se expresa esta discriminación. Por ejemplo, el tema de las clases. En México el clasismo es muy fuerte y tiene un vínculo muy fuerte también con el tema de el color de la piel, por ejemplo. Claro, es muy diferente también los estados. Yo sé que no es lo mismo hablar en Mexicali de este tema que hablar en Oaxaca o en Chiapas del tema, donde tal vez las formas son fuertes, pero tal vez en Mexicali hay otros problemas específicos. Si estuviéramos en un taller y tuviera un poco más de tiempo, yo les haría una pregunta que es importante, que se las hago para que la piensen, pero no hay mucho tiempo, es ustedes traten de identificar cuáles son las formas más fuertes de discriminación que hay en su propia ciudad o en su propio estado, o incluso en su propia familia o en su propia institución. Porque realmente creo que nadie se salva de discriminar. Todos hemos sido discriminados en algún momento de nuestras vidas por alguna razón y todos hemos discriminado a alguien también por otra razón. Es decir, el fenómeno de la discriminación está ahí. A veces lo que pasa es que se normaliza, se invisibiliza y no se quiere reconocer. Pero me parece, digamos, que esta transformación jurídica a lo que nos invita es realmente a asumir que la discriminación es un fenómeno importante y que tiene consecuencias en el ejercicio de los derechos también muy importantes. ¿Cuáles son las causas más importantes por las cuales las personas discriminamos? No voy a poder entrar a detalle en el tema, pero, digamos, normalmente se discrimina por la raza, por la religión, por el idioma, por el sexo, por el género, por las capacidades, por la situación económica. Estas, digamos, son como las causas próximas, las razones inmediatas por las cuales se discrimina a una persona que forma parte de ese grupo. Pero hay unas causas últimas, hay unas causas, digamos, remotas, de fondo. Desde mi punto de vista, algunas de ellas son estas. La infravalorización de las cualidades personales del otro, es decir, negar que el otro vale tanto como yo. Por eso la discriminación vulnera sobre todo el principio de dignidad de la persona, porque se le está negando a la persona el mismo valor que yo tengo. Esta negación se convierte y se traduce en determinados prejuicios sociales, en estigmas que las personas vamos repitiendo y que vamos de alguna manera difundiendo en la sociedad. Incluso lo hacemos en el lenguaje, lo hacemos en las formas, lo hacemos en nuestras instituciones y lo hacemos también en nuestras normas jurídicas. Es decir, finalmente este desprecio, este menosprecio del otro se replica en distintas formas, incluso en las formas legales. Detrás de ello
no se puede negar, hay un afán de dominio, es decir, el grupo que discrimina al otro lo hace en muchas ocasiones para mantener una situación de poder, para mantener una hegemonía y que las circunstancias no cambien. Generalmente quienes ejercen discriminación es el grupo que está en el poder. Por supuesto, la discriminación es una carretera de dos vías. Normalmente quienes son discriminados generan también una cierta discriminación, un rechazo y un odio, digamos, una especie de resentimiento en contra del grupo que discrimina. En el fondo, me parece que una de las grandes razones por las cuales discriminamos es el miedo a la diferencia, esa imposibilidad, ese temor que nos da enfrentarnos a quien es diferente a nosotros. De alguna manera nosotros a lo largo de nuestras vidas nos vamos consolidando en nuestra propia personalidad a partir de lo que nos gusta, de lo que creemos, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras preferencias sexuales, y vamos consolidando lo que somos. Cuando nos enfrentamos con alguien completamente diferente a nosotros, ese alguien nos cuestiona, nos interpela, nos pone en duda, es decir, nos damos cuenta que hay formas distintas de ser y que tal vez la forma en que yo soy no es la única posible. Hay dos formas de reaccionar ante esta interpelación. Una es asumiendo la diferencia del otro, valorándola y aceptándola, y otra es rechazándola, y a veces se rechaza de forma violenta, ¿no? Entonces, digamos, esas son algunas de las causas que generan la discriminación. Pero, ¿cuáles son los efectos de la discriminación? Y esto es, me parece, que lo que tiene más relevancia para el derecho, que es en donde yo me quiero sentar. A veces podemos creer que la discriminación es un problema, pero es un problema menor. Es decir, bueno, ¿qué pasa si a alguien le dicen negro en la calle, o le dicen joto, maricón, o le dicen cojo, ciego? Bueno, pues sí, está mal, hay que tratar de no hacerlo, pero ¿qué impacto tiene en las personas? Pensamos que no tiene mayor impacto, pero si pensamos, la discriminación lo que genera es la quiebra del principio de igualdad de derechos. Es decir, la discriminación lo que va generando es que las personas no puedan acceder en igualdad de circunstancias a su derecho. Por ejemplo, una persona que por su orientación sexual no se le da trabajo. A esa persona no solamente se le está tratando de una manera denigrante, se le menosprecia, sino que se le está impidiendo el ejercicio a su trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una maestra considera que un niño con cierta discapacidad no es lo suficientemente capaz para estar en su grado escolar o en su nivel de escuela? Y le dice, no, tú tienes que reprobar el año o tú te tienes que ir a una escuela especial. No solamente se está menospreciando, sino que le está impidiendo a ese niño poder realmente ejercer el derecho a la educación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a los pueblos indígenas no se les permite participar en la toma de decisiones? Pues se les restringe su derecho a la participación política. Es decir, tenemos que empezar a pensar la discriminación como un instrumento que restringe derechos humanos. Y si se restringen derechos humanos, la consecuencia siguiente es que se generan asimetrías de poder. Es decir, lo que vamos a tener son sociedades muy desiguales. Desiguales no solamente en el aspecto socioeconómico, sino desiguales en el ejercicio de los derechos. Sociedades fragmentadas, sociedades que entran en colisión, que entran en conflicto. Hay un término que en Naciones Unidas es muy importante, que es el de cohesión social. Para que una sociedad, un país sea viable, tiene que haber un elemento que es la cohesión social, aquello que nos vincula, que nos une, que nos hace sentirnos parte de algo en común. Cuando se generan estos mundos tan distintos, lo que empieza a haber es una fragmentación social. Me parece a mí que en América Latina y en México, creo que no se escapa, no sé si la parte norte de México, que no tiene tantas desigualdades sociales como otras partes, pero me parece que existen. Tal vez el elemento de discriminación más fuerte es el tema económico. Las desigualdades en el ejercicio de los derechos empiezan a generarse por una situación económica. Niveles de educación más altos para quien pueden pagarlos, mejores trabajos para quienes fueron a esas escuelas y, por supuesto, mejores trabajos, mejores ingresos, con una disparidad, además de ingresos, enorme. Se van generando, digamos, estas asimetrías importantes. Hay estudios interesantes que muestran cómo, por ejemplo, en México, lo que gana un director de empresas puede ser 100 o 150 veces más que el obrero de la misma empresa. Es decir, estas disparidades en los ingresos que se traducen después en el ejercicio
de los derechos, ¿no? No puedo entrar ahora, a mí me gusta hacer esta exposición con estadísticas, hay una gran cantidad de estadísticas que muestran con datos duros esta disparidad que hay en términos económicos, pero también culturales y también, por supuesto, de género, porque hay estadísticas en México que reflejan claramente las desigualdades y las discriminaciones de género que hay en el país. Pero ahora lo que quisiera yo apuntar solamente es que en países como México o en América Latina, la discriminación se da sobre todo de tipo estructural. Es decir, lo que se puede encontrar son al menos 3 tipos de discriminación. La discriminación personal, la discriminación institucional y la discriminación estructural. La personal es aquella de día a día, es decir, donde una persona muestra una determinada actitud discriminatoria contra otra persona. Institucional puede ser cuando hay instituciones que adoptan políticas explícitas o implícitas que generan una discriminación contra otra persona, pero la discriminación estructural es cuando sistemáticamente las estructuras están compuestas de tal manera que un determinado grupo ve restringidos sus derechos humanos. Aquí ya no se requiere un acto específico de discriminación de alguien contra otra persona, sino que la estructura social, política, económica está compuesta de tal manera que esa persona, por ser parte de ese grupo, sistemáticamente no va a ejercer sus derechos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un niño que nace al mismo tiempo en la montaña de Guerrero, que es indígena, y un niño que nace en el municipio de Garza García, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León. Es decir, la trayectoria vital de esos 2 niños va a ser completamente distinta. Un niño va a tener que enfrentar la barrera de la desnutrición, la barrera del analfabetismo muchas veces de sus padres, la barrera de la mala calidad de la escuela, la barrera del trabajo infantil, la barrera de los bajos salarios, etcétera, etcétera. Mientras que el otro niño va a poder tener, digamos, va a poder aprovechar mucho más oportunidades en cuanto a salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es el responsable de generar esta distinción entre los 2 niños? Pues es un poco difícil de determinar. Son los padres, es el Estado, es el alcalde, es el Ministerio de Salud, de Educación. Es decir, ¿quién es responsable de esta discriminación estructural? Es difícil poder identificar a una persona en específico, pero de alguna manera también somos todos. Somos todos en tanto participamos de este sistema, pero claro, es más responsable quien se beneficia más del sistema que quien no lo hace. Es decir, quien se beneficia más le conviene que el sistema permanezca, que el sistema perdure, que el status quo no cambie. Y en ese sentido, la responsabilidad es mayor entre más beneficio hay. Pero bien, estando, digamos, ya en este marco de la discriminación estructural, quisiera ver ahora ya la aproximación jurídica a la discriminación y sobre todo al derecho a la discriminación. Lo que me interesa un poco puntualizar desde ahora es que el derecho a la no discriminación lo que tiene que vencer, lo que tiene que poder modificar, transformar, es esta situación de discriminación estructural de la que yo hablo. Ahora, la discriminación estructural implica también, por ejemplo, una discriminación institucional y una personal. Es decir, de menor a mayor se van subsumiendo una dentro de la otra. Bien, si la definición o el fenómeno de la discriminación social, económicamente, sociológica o antropológicamente puede ser complejo, me parece a mí que aquí el derecho, no en todas las áreas el derecho nos da tanta luz, pero aquí el derecho nos da cierta luz. Hay una definición muy clara de qué es la discriminación para el derecho, que se compone de 3 niveles. Primero es la acción de distinguir, excluir, preferir o dar un trato desigual. Es decir, discriminar es establecer un trato desigual entre las personas. Ese trato desigual puede ser una exclusión, una marginar a alguien, pero también puede ser dar un trato exclusivo o un trato preferencial a una persona sobre otra. Ese es el acto realmente de discriminar, tratar desigual a las personas. Ahora, para que sea un elemento discriminatorio, tiene que estar basado en algunas características o condición de esa persona que lo vincula a ciertos grupos. Y esto es lo que todos conocemos: la raza, el sexo, la lengua, el idioma, las preferencias sociales, la nacionalidad, el estatus migratorio de la persona, digamos, estos elementos que se conocen hoy como los motivos prohibidos, es decir, los motivos prohibidos en los cuales se establece esa distinción.
Esos están muy claros, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución. Ahora lo veremos con más calma. Y el tercer elemento, la tercera condición, es que ese trato desigual basado en esos motivos genere una restricción a un derecho humano de la persona. Se tienen que dar esos tres elementos. Por ejemplo, cuando a una mujer se le despide por estar embarazada, se está haciendo un trato desigual, no se le hubiera despedido si no estuviera embarazada. El motivo es ser mujer y estar embarazada, y la consecuencia es una restricción a su derecho al trabajo. Digamos, esto es más o menos claro, ¿no? Cuando en un tribunal de justicia una persona indígena, por ejemplo, es procesada sin un intérprete que pueda explicarle su lengua y que pueda decirle lo que pasa en el proceso, pues está estableciendo, digamos, aquí esto es interesante, no hay un trato desigual, sino más bien hay un trato igual que lo desiguala. A veces la discriminación puede ser así, es decir, a veces tratar igual a alguien que es desigual puede generar una desigualdad o una injusticia. La razón por la cual no se toma ese trato desigual es por su origen étnico, y al final se le está vulnerando el derecho al debido proceso. Si se dan cuenta, la estructura realmente es muy sencilla. Hay una definición internacional que es, digamos, la más aceptada, que es la que da el Comité de los Derechos Humanos de la ONU en su observación general número 18, ¿no? Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos tales como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, el origen nacional, social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otro estatus, mediante el cual se tenga el propósito o se produzca el efecto de anular o disminuir el reconocimiento, el goce, ejercicio de todas las personas en pie de igualdad de todos los derechos y las libertades, ¿no? Esta es, digamos, la definición universalmente aceptada sobre discriminación. Bien. La CEDAW, por ejemplo, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, utiliza una definición muy similar, que utiliza la misma estructura, solamente que se concentra en la restricción basada en el sexo o en el género, ¿no? Y que tenga, sobre todo, la finalidad, el objeto de anular el reconocimiento y goce de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, pero utiliza la misma estructura. También, digamos, la propia Constitución mexicana utiliza la misma estructura. Se entenderá, perdón, queda prohibida toda discriminación motivada por estos motivos que restringe un derecho. Si se utiliza esta misma estructura, se podrá decir que en este caso la Constitución está completamente armonizada con los estándares internacionales en el tema de la no discriminación. Sucede lo mismo con la Ley Federal para eliminar la discriminación en su artículo 4, que tiene algunas modificaciones, tiene algunos motivos prohibidos que la Constitución no tiene, y sobre todo no solamente observa la discriminación que tiene por fin restringir el derecho, sino también que tiene el efecto de discriminar. Pero ambas definiciones se pueden utilizar de manera muy complementaria. Ahora, lo que yo quisiera aquí discutir es que aquí lo que tenemos es una prohibición de discriminar. Y la pregunta es si esto implica también tener un derecho a no ser discriminado. O sea, cuando una prohibición normativa se convierte en un derecho. Me parece que, digamos, cumple, ahora no puedo desarrollar demasiado esta idea, pero cumple con los dos elementos esenciales para tener un derecho. Por una parte, hay un bien o un fin protegido por la norma, que es valioso, por ejemplo, la libertad, la dignidad y la diversidad. Es decir, lo que el derecho a la no discriminación está protegiendo es la dignidad de las personas, es la igualdad de las personas en el ejercicio de los derechos, pero también es la diferencia. Es decir, al establecerse que en lo que somos iguales nosotros y nosotras es en el ejercicio de nuestros derechos, de alguna manera nos está permitiendo o nos está diciendo que en todo lo demás tenemos derecho a ser diferentes.
y que por el hecho de que yo soy diferente a ti, que pienso diferente a ti, que creo distinto a ti, que tengo una orientación sexual distinta, eso no te habilita a ti para restringir mis derechos. Por lo tanto, el derecho a la no discriminación protege tanto la igualdad como la diferencia. Esto es importante y en el fondo protege la dignidad. Finalmente, también tiene una estructura que permite ejercer un derecho subjetivo, es decir, está dotando o sea, a un sujeto de poder exigirle a B la realización de una determinada conducta que le permita poder exigir o acceder a ese derecho, que sería el contenido realmente del derecho. Bien, ¿cuál sería el contenido del derecho a la no discriminación? En sentido estricto, lo que nos permite este derecho es a que no me discriminen. Eso es, digamos, en sentido estricto. O sea, el derecho a la no discriminación me permite exigirle al Estado que no me discrimine, ¿no? En principio. Pero en sentido amplio, no solamente me permite decir y exigir no me discrimines por tales razones, sino que me permite exigirle garantízame los derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Que mis diferencias no sean un factor que me impida a mí ejercer el derecho en igualdad de condiciones. Por eso, de alguna manera, en términos muy sencillos, muy gráficos, podemos decir que el derecho a la no discriminación es un derecho de acceso al resto de los derechos o un derecho a tener derechos. Digamos, en términos muy sencillos. Si se dan cuenta también, este derecho lo que protege es el principio fundamental de la universalidad de los derechos humanos. Todos los derechos para todas y todos. Es muy sencillo, el contenido de este derecho es todos los derechos para todas y todos. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? ¿Quién es el titular de este derecho? Pues es muy sencillo, son todas las personas. Establecer que hay una discriminación al ejercicio del derecho a la no discriminación sería realmente un contrasentido. Entonces, todas las personas tienen la titularidad de este derecho. Pero hay un elemento interesante que es la dimensión colectiva, porque la discriminación afecta a una persona, pero la afecta en cuanto que forma parte de un grupo. Normalmente, cuando discriminamos a una persona, no la discriminamos por lo que la persona es, sino por lo que la persona me representa a mí en relación con ese grupo. El odio, los prejuicios que yo tengo, los tengo contra el grupo. No conozco ni siquiera a la persona. Sin embargo, por los prejuicios que tengo contra el grupo en el cual pertenece, le digo, por ejemplo, no te doy trabajo a ti porque eres un joven que utilizas tatuaje y puede ser pandillero o un mara. Yo no lo conozco a él, a lo mejor es un excelente trabajador, pero por el hecho de que yo asumo y asimilo o vinculo que al tener tatuajes forma parte de una pandilla y es un delincuente, no lo contrato. Podemos decir también, por ejemplo, que ciertas acciones no solamente afectan a la persona en concreto, sino al grupo en cuanto tal. Por ejemplo, la pinta de una suástica en una calle o en un edificio es algo que no afecta a una persona, sino que afecta a la comunidad judía en cuanto tal. En el metro de la Ciudad de México hace tiempo se puso un anuncio de un desodorante que decía, ponte el desodorante tal para que el metro no huela a indios verdes. No sé si alguien ha viajado por el metro de la Ciudad de México, hay una estación que se llama Indios Verdes, que está muy llena, que en las horas pico y a la hora de calor huele muy mal, y entonces, claro, decía, para que el vuelo no huela a indios, y estaba en mayúscula, y después verdes en minúscula. Claro, ¿quién se veía afectado de ese acto de discriminación? No era una persona indígena en particular, sino que eran las personas indígenas. Entonces, este derecho tiene, digamos, como la virtud o la cualidad de estar vinculado estrictamente o fuertemente, más bien, a una dimensión colectiva o de grupo. Ahora, ¿quién tiene el deber de no discriminar o de garantizar el ejercicio igual de derechos? Pues, en principio, nuestra estructura de derechos humanos establece que es el Estado. Lo importante aquí es establecer cuáles son las obligaciones que se derivan del Estado. Y esto es algo que ya se ha visto bastante, pero que yo repito muy rápido. Primero, el Estado tiene el deber de no discriminar. Eso es, digamos, como el primer deber, que ninguno de sus agentes estatales discrimine a las personas. También, por ejemplo, tiene el deber de que las normas o las leyes
no discriminen o que el sistema de justicia no lo haga, digamos. No solamente es un funcionario que le dice a alguna persona, sino que el Estado en cuanto tal no establezca desigualdades en función de estas condiciones de la persona. Pero ¿qué pasa con los particulares? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la encuesta que saca CONAPRED, llaman 2 encuestas que hace el CONAPRED, donde trata de medir el nivel de discriminación que hay en México. No sé si la conocen, es interesante, la verdad es que a veces hasta asusta esa encuesta, porque permite sacar todos los prejuicios que las mexicanas y los mexicanos tenemos en contra de otros grupos. Y uno de los grandes hallazgos de esta encuesta es que el mexicano o los mexicanos sentimos que donde más se discrimina es en la familia, en la escuela y en el trabajo, que en general son ámbitos privados. Es decir, estamos afirmando, reconociendo que el problema muchas veces está entre particulares. ¿Qué puede hacer el Estado aquí o qué se le exige al Estado? Entonces surge este deber de proteger. El Estado debe proteger que a las personas no se les discriminen por otras personas. El Estado es responsable también de la discriminación que surge por otras personas. Por ejemplo, la violencia en contra de las mujeres se conoce como una forma de discriminación, una forma muy radical de discriminar a las mujeres. Ustedes conocen el caso de Campo Algodonero de la Corte Interamericana, donde argumenta precisamente el deber de proteger del Estado en relación con los altos niveles de violencia en contra de las mujeres. Y finalmente está el deber de garantizar. El deber de garantizar implica que el Estado debe tomar todas las medidas a su alcance para asegurar que la persona pueda ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones. Y aquí es donde el Estado no solamente debe abstenerse o proteger, sino debe realmente de generar las condiciones, las oportunidades para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a sus derechos. Estoy refiriéndome al derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la libertad de expresión, a la justicia, a la participación política, a la libertad de expresión. Si se dan cuenta, la carga para el Estado es enorme, es decir, el Estado tiene un deber de generar condiciones más equitativas entre las personas. Bien, por lo tanto, un poco para ir cerrando, la finalidad, la función que desarrolla el derecho a la no discriminación en el sistema de derechos es una especie de metaderecho o de derecho llave, ya lo decía, es un derecho a tener derechos. Por eso, por ejemplo, para la Corte Interamericana vincula el derecho a la no discriminación con las obligaciones que se derivan para el Estado. Es decir, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos, ¿de qué manera? No discriminando a las personas. Entonces, por una parte, es una condición de cumplimiento de derechos, pero por otra parte también es un derecho autónomo, aunque siempre tiene que estar vinculado con otro derecho. O sea, nadie puede violar el derecho a la no discriminación y ya. Siempre se tiene que vulnerar en relación con otro derecho. Por eso es un derecho llave o es un derecho que se vincula con otros derechos. Tiene una fuerza de justiciabilidad de derechos muy importante. Es decir, en ocasiones, cuando no es tan fácil establecer el vínculo entre una violación a un derecho o no, si metemos el tema de la no discriminación, puede ser mucho más evidente. El derecho tiene muchas formas de combatir la discriminación, ya las hemos referido. La cláusula constitucional de no discriminación, la ley antidiscriminatoria. Hay un tipo penal de la no discriminación en algunos estados de la República. No sé si en Baja California Norte lo hay. Es una pregunta. Lo hay, por ejemplo, en Veracruz, lo hay en el DF, lo hay en Aguascalientes. Si es utilizar el derecho penal para combatir la discriminación. Es toda una discusión. Hay acciones afirmativas también que buscan precisamente garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos de las personas, leyes específicas que protegen a los grupos en situación de vulnerabilidad y políticas especializadas para estos grupos. Yo me voy a detener en el tiempo que me queda en la interpretación jurisdiccional del derecho a la no discriminación, que me parece que aquí tiene mayor relevancia. Es decir, ¿cuál es el problema que generalmente se enfrentan las jueces y los jueces frente a este derecho? El problema es el poder identificar si una distinción o un trato desigual constituye o no constituye discriminación. Y esto no es algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que tenemos las 3 condiciones. O sea, nuestra ruta sería primero ver si se dan estas 3 condiciones. ¿Hay un acto que distingue entre las personas?
Sí. Hay una, en base a ciertas condiciones, sí, y finalmente si hay un derecho que se restringe. Si se dan esas condiciones, en principio, estamos frente a una discriminación. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, pensemos, la prohibición de que los niños y niñas puedan votar. Se hace un trato desigual por razones de edad y finalmente se restringe un derecho que es el derecho a la participación política a través del voto o ser votados. Y sin embargo, todos nosotros justificamos esa posición. No ha habido un solo amparo o un acto en contra de la prohibición de que los niños y niñas voten. Podría haber y podría ser interesante que un juez pueda hacer un análisis si los niños y niñas tienen derecho o no a votar. Pero normalmente pensamos que hay algo que justifica que los niños y que las niñas no voten. Podemos pensar que no tienen la madurez suficiente, que los padres pueden influir en ellos, es decir, podemos pensar varias cosas. Entonces, podemos llegar a ciertas posiciones donde, por ejemplo, pensemos que hay razones que justifican esa distinción. Por ejemplo, también las personas migrantes generalmente, en la gran mayoría de los países, no votan. O las personas indocumentadas en muchos países no se les da, por ejemplo, acceso a la seguridad social. Ese tipo de distinciones son discriminatorias o no. Por ejemplo, que las personas homosexuales no puedan casarse, no puedan contraer matrimonio. Es una restricción también a un derecho por la orientación sexual de las personas. ¿Esta distinción constituye o no una discriminación? Es decir, hay varios casos complejos que nos ponen en una situación donde no es tan fácil determinar si realmente estamos frente a un acto discriminatorio. Lo que yo les voy a compartir en el tiempo que me queda, que ya no es mucho, es cuáles son los criterios que distintos tribunales han utilizado para poder resolver esta cuestión de una manera racional. Porque si se dan cuenta, este tipo de preguntas nos mueven en un ámbito sumamente subjetivo. Para unos sí, para otros no. Pueden implicar cuestiones incluso de creencias personales, etcétera. Entonces, ¿cómo poder racionalizar, cómo poder establecer lo máximo posible? No se puede, por supuesto, no se puede del todo, pero sí poder ir acotando ese margen de discrecionalidad que las juezas y los jueces tienen. Bien, hay distintos tipos de criterios. Los dos criterios que se han utilizado primero es establecer primero una especie, digamos, como de condición que se vincula con el escrutinio estricto o el test de escrutinio estricto o la distinción sospechosa. Es decir, la Corte de los Estados Unidos, ya desde hace tiempo, ha establecido que cuando un juez esté frente a una distinción basada en condiciones como la raza, el sexo o la lengua de las personas, debe tener mucho cuidado. O sea, se prende una alerta, cualquier distinción en base a estas condiciones que son las cláusulas sospechosas o los motivos prohibidos, deben de prender una alerta en el juez o en la jueza, ¿no? ¿Por qué estará haciéndose una distinción? Durante mucho tiempo, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había justificado un cierto margen de discrecionalidad en el legislador. Por ejemplo, estableciendo el principio de que hay que tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Esto le permitía al legislador poder establecer supuestos jurídicos distintos y decir, bueno, a estas personas que se colocan en este supuesto se les aplica esta regla, a esta norma o se les permite acceder a este derecho. A estas personas que se colocan en esta otra situación se les debería de dar otro tipo de trato, tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Ahora, lo que empieza aquí a acotarse es precisamente este margen de discrecionalidad. Y lo que el test del escrutinio estricto nos dice es, ojo, cuando hay una desigualdad, un trato desigual en base a estos criterios, hay que tomar un escrutinio estricto. Hay que preguntar por qué. ¿Cuál es la razón por la cual se está estableciendo esta distinción? Digamos, ese es como un primer paso que tiene que ver con el escrutinio estricto. Y después nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con otros dos puntos. Uno es, estamos frente a un acto de discriminación cuando no tenemos una
una razón que justifique esa discriminación. Y esto es lo que se le conoce como el test de razonabilidad. Vamos a ver cuál es la razón que trata de justificar esta distinción. Ahora, cuando hablamos de lo razonable o de lo racional, nos lleva también a otro campo un poco complicado. ¿Cómo establecemos cuando una razón es lo suficientemente fuerte que otra? O cuando una distinción es legítima o no. ¿Para quién? ¿En base a qué? ¿En base a qué norma o a qué criterio, a qué patrón podemos basarnos nosotros para determinar ello? Lo que los tribunales han hecho, y aquí hay una coincidencia enorme en los tribunales internacionales, pero también en los tribunales de otros países, y hoy la Suprema Corte ya integra también estos criterios en su propia jurisprudencia, es seguir el test de la razonabilidad. Lo primero que hay que analizar es si hay un fin legítimo, si esa distinción está basada en un fin legítimo o no. Y después, si la distinción es proporcional al fin legítimo que se intenta alcanzar. Para dar algunos ejemplos, porque tal vez esto es un poquito complejo, voy a tratar de dar unos ejemplos ya en los 5 o 6 minutos que me quedan. Uno de los primeros casos donde se utilizó el test de razonabilidad es en el caso de Hiribashi contra los Estados Unidos en 1943. Aquí se estaba en plena guerra mundial y el gobierno de los Estados Unidos decidió que todos los descendientes de japoneses en Estados Unidos, aunque fueran americanos por nacionalidad, pero que fueran descendientes de japoneses, no podían salirse de una determinada circunscripción. Es decir, se les restringía su derecho a la libertad de movimiento y a la libertad de circulación. Se planteó que era una medida inconstitucional y que violentaba la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la igualdad de trato. Se le estaba tratando diferente por su origen nacional y se le restringía un derecho. El gobierno de los Estados Unidos planteó que había una justificación de fondo. ¿Cuál era? La seguridad nacional. Se estaba en plena guerra y había la posibilidad de que los japoneses pudieran boicotear o pudieran espiar o pudieran servir de alguna manera a los intereses del enemigo y por lo tanto se les tenía que controlar. En ese momento la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que había un fin legítimo y por lo tanto consideró, digamos, que no había discriminación. En otro caso, en España, más o menos en los años 80, en una crisis económica fuerte, no esta creo que es peor, pero digamos la crisis de los años 80, el desempleo, sobre todo en los jóvenes, era muy alto y lo que se hace es una ley que establece la jubilación forzada. Es decir, todas las personas mayores de 60 años tenían que jubilarse. Se les daba una pensión, pero de alguna manera se les restringía el derecho al trabajo. Otra vez, hay una distinción en base a la edad que restringe el derecho al trabajo de las personas mayores de 60 años. ¿Estamos frente a una discriminación o no? Lo que argumentó el gobierno de España en ese momento es que se estaba tratando de buscar el fin del pleno empleo y que el fin del pleno empleo estaba reconocido incluso en la Constitución española. Se estaba tratando de dar espacios, plazas de trabajo a los jóvenes que se encontraban en una situación de desempleo. Es decir, había un fin legítimo. Otro caso es el de Abdalusis Cabales contra Gran Bretaña, donde el gobierno inglés permitía a las esposas de los migrantes musulmanes llegar a Inglaterra y poder establecerse una vez que el esposo tuviera ya un permiso de residencia en el país. Sin embargo, impedía que los esposos de las mujeres musulmanas que ya estaban en Inglaterra llegaran a Inglaterra para establecerse junto con sus esposas. No sé si se entiende. Es decir, se trataba de manera desigual en función del género. Lo que argumentaba la Gran Bretaña era que mientras que las mujeres llegaban a trabajar en el hogar, los esposos llegaban y ocupaban plazas de trabajo y eso era una carga importante para la economía y para el Estado. Lo que el Tribunal Europeo consideró después de hacer estudios es que realmente no era así, que las personas musulmanes que llegaban generalmente
llegaban a a abrir negocios, que las personas de ese país, en particular musulmán que llegaba, eran comerciantes y que no llegaban a buscar un trabajo, sino que llegaban más bien a poner algún tipo de negocio. Entonces, que el fin legítimo que se buscaba proteger no era tal. Entonces, por ejemplo, en este caso fue contrario. Se consideró que el fin legítimo realmente no era tan legítimo y entonces que no era, digamos, lo suficientemente fuerte, no implicaba un interés lo suficientemente fuerte del Estado como para restringir el derecho de estas personas y justificar esa desigualdad. Otro caso donde se falla más o menos de forma similar fue un caso en Turquía, donde la mujer perdía automáticamente el apellido de su familia y adquiría el del hombre. Entonces hubo un caso que se planteó donde se pedía que la mujer pudiera optar. El gobierno trataba de justificar esta medida diciendo que era para la unidad familiar. O sea, utilizaba el principio de la unidad familiar. El Tribunal Europeo que falló este caso consideró que realmente no se ponía en riesgo la unidad familiar si se le permitía a la mujer decidir si quería conservar el apellido de soltera o asumir el apellido de casada. Entonces consideró que no había fin legítimo. Un caso más reciente que es importante, yo les recomiendo que lo lean, es de la Corte Interamericana y que se vincula a el caso de una jueza que es homosexual y que planteaba, que discutía la guarda y custodia de sus 3 hijas. Un tribunal en Chile, ahora estoy resumiendo muy poco, porque es más complejo el caso, pero lo resumo mucho, un tribunal en Chile decidió que por razones del interés superior del niño, las niñas no tenían que vivir con la madre, sino con el padre, porque la mujer vivía con otra mujer y que ese tipo de conducta no era positiva para el desarrollo emocional y psicológico de las niñas. Y además argumentaba que las niñas en una sociedad conservadora como la chilena iban a ser discriminadas por la orientación sexual de la madre. En una argumentación un poco más compleja, utilizando el test de razonabilidad, la Corte Interamericana llega a determinar que realmente para poder utilizar el interés superior del niño como fin legítimo, se tendría que probar científicamente que la relación homosexual de la madre daña el interés superior de las niñas. Pero que además no se puede determinar una cuestión como la guarda y custodia de las niñas basándose únicamente en la orientación sexual de la madre, que hay otros muchos elementos que permiten analizar si la madre es realmente idónea o no para cuidar de las niñas. Es decir, determinar y basarse solamente en la orientación sexual de la persona para determinar si la persona es capaz de ser madre o es responsable lo suficientemente para ser madre, es una discriminación. O sea, basarse solamente en la orientación sexual resulta ser discriminatorio y está restringiendo el derecho a la familia y a la intimidad de la madre y de las hijas. Y al argumento, que es interesante, de que la sociedad chilena o que los otros niños y niñas iban a discriminar a las niñas, establece la Corte que un tribunal no puede, digamos, replicar los estereotipos y los prejuicios que hay en la sociedad, que un tribunal tiene que buscar garantizar derechos y que por lo tanto no va a castigar a la madre y a las niñas porque en la sociedad hay estos prejuicios. Entonces, es un poco más complejo de como lo estoy explicando, un poco por cuestiones de tiempo, pero, digamos, es la aplicación del test de razonabilidad. Y después, el otro criterio es el de proporcionalidad. No solamente basta analizar si existe un fin legítimo que pueda justificarlo o no, sino también si es proporcional. Hay un caso que es el caso de Sidabras y Diasatis contra Lituania, también del Tribunal Europeo, donde en Lituania se prohibía que toda persona que haya sido agente de la KGB, es decir, del espionaje ruso, se le prohibía cualquier función pública, poder ejercer cualquier función pública.
había 2 personas que habían sido espías rusos de la KGB, o habían trabajado para la KGB, que trabajaban en el gobierno lituano y que dijeron que los estaban discriminando, vulnerando su derecho al trabajo. El país argumentó que era una cuestión, digamos, de seguridad nacional y de desconfianza, es decir, una persona que trabajó para otro país ya no tenía la confianza para ser funcionario de su propio país. La Corte consideró que había un fin legítimo, pero consideró también que la medida de prohibirles para siempre poder desempeñar algún cargo público podía ser desproporcional. Entonces, digamos, esta medida pasó el test de razonabilidad en cuanto al fin legítimo, pero no lo pasó en cuanto a la parte de la proporcionalidad. Bueno, finalmente, ya no queda mucho tiempo, yo lo que había hecho es, digamos, una especie de análisis de la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el tema. De una visión meramente formal de la igualdad, me parece a mí que la Corte ha dado pasos ya definitivos para adoptar una igualdad sustantiva y una igualdad de derechos y de oportunidades, colocándose ya bajo el paradigma del derecho a la no discriminación. Y también ha aplicado de manera ya cada vez más firme el test de razonabilidad y el escrutinio estricto. Hay un fallo que es importante, que es de militares que fueron dados de baja por portar VIH-Sida, donde la Corte consideró que ese tipo de medidas que estaban establecidas en la ley son discriminatorias, estableciendo que el fin legítimo que se argumentó por parte del Ejército, que era proteger al resto de las personas de una persona que tiene VIH, es falso, es decir, que no se sostiene científicamente y que a una persona que tiene VIH, que está en el Ejército, en vez de dársele de baja, si realiza determinadas funciones claves, pueden colocársele en otra función o otra parte donde realmente su estado de salud no puede impedir que realice sus funciones. La Corte hace el análisis en base al derecho a la no discriminación, al derecho a la salud y al trabajo, y consideró después me parece que había una contradicción de tesis, que esto está, digamos, por acá, consideró que realmente era un tipo de medida discriminatoria. De manera muy reciente, en diciembre del 2012, en un amparo en revisión, también la Corte hace un test de razonabilidad muy interesante, en el caso que plantean 2 mujeres lesbianas que acuden al registro civil en Oaxaca para contraer matrimonio. El Código Civil establecía que el matrimonio de Oaxaca establece, creo todavía, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, ellas se amparan, se les otorga el amparo y después el Poder Legislativo de Oaxaca y el Ejecutivo piden la revisión del amparo y la Suprema Corte ejerce su facultad de atracción. Y hace un análisis sobre todo si el Código Civil está estableciendo una distinción que restringe el derecho a la familia al establecer que el matrimonio es exclusivamente entre hombre y mujer. Aplica el test de razonabilidad, tanto la parte del fin legítimo como proporcional, y al final llega a la conclusión de que en efecto ese tipo de medidas son discriminatorias. Es también bastante más complejo, les recomiendo que la lean, es una sentencia de diciembre del 2002. Un poco solamente para contarles que ya la Suprema Corte ha asumido todos estos criterios que le permiten analizar de una mejor manera el tema de la no discriminación. Bueno, pues creo que es un poco el tiempo, podemos tomar algunas preguntas. A mí me hubiera gustado hacer algo más dinámico, pero me dieron 1 hora y con 1 hora creo que no podía hacer mucho más. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Bueno, mientras tanto hay una pregunta que llega por internet, es de Héctor Pichardo Aranza, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Pregunta, ¿considera usted que una herramienta fundamental
de los jueces y juezas es el manejo de los diversos métodos de interpretación para que el derecho interno pueda ser aplicado conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos para resarcir a las personas del derecho violado en el caso de discriminación. Sí, bueno, si entiendo bien la pregunta, me parece que así es decir, coincido con el magistrado Héctor Pichardo. Creo que todos estos elementos de interpretación lo que permiten es establecer una ruta más clara, que racionaliza, que trata, digamos, como de transparentar el proceso argumentativo de las juezas y los jueces. Como he tratado de señalar, en algún punto nos empezamos a mover en un margen un poco subjetivo, donde tiene que ver las creencias. Por ejemplo, en este caso que expliqué ahora de la Corte, pues ahí, digamos, pueden brincar nuestras nociones sobre el matrimonio, nuestras posiciones personales sobre lo que el matrimonio tendría que ser o no, y a lo mejor algunas personas podrían decir no podemos permitir el matrimonio entre homosexuales. Lo que hay que determinar, más allá si es una respuesta sí o no, lo que hay que esclarecer es cuál es la ruta argumentativa que utilizamos para llegar a esa conclusión. Y me parece que lo que hacen estos criterios de fin legítimo, de proporcionalidad, de escrutinio estricto, es precisamente ir aclarando y estableciendo una ruta argumentativa. Entonces, me parece que eso es un poco la respuesta al magistrado. Muchas gracias por la pregunta y qué bueno que nos están viendo por internet, porque a veces uno no cree que realmente detrás de este aparatito haya personas en otras partes del país, ¿no? Bueno, no sé si alguien también de aquí de la sala tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí. Gracias. En esta evolución de la línea de la equidad y género, he escuchado algunos debates institucionales de aquellas legislaciones que contemplan o arman la estructura de un organismo. La universidad tiene una junta de gobierno, la Suprema Corte tiene un pleno de ministros, el IFE tiene un organismo de consejeros, y generalmente las legislaciones orgánicas que estructuran estas instituciones marcan un determinado número de personas, 15 ministros, 15 consejeros, 15 magistrados, pero difícilmente especifican un determinado número de género. La evolución lleva a criticar que el Congreso de la Unión ocupa 500 diputados, pero algunas voces se levantan en el sentido de decir, de esos 500 que 250 sean mujeres. Cuando hemos tenido un artículo constitucional que habla de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿le genera alguna opinión como discriminación que las leyes orgánicas de estas instituciones, en el sentido que sea, no marquen un determinado número, una cuota por el género? Sí, gracias. Creo que tu pregunta es importante. Digamos, en principio, este tipo de medidas que tú comentas se le conocen como acciones afirmativas. Es decir, la CEDAW, por ejemplo, el Comité de la Convención para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres, ha no solamente recomendado, sino ha establecido que es obligación de los estados no solamente establecer la igualdad de iure, la igualdad de derecho, la igualdad, digamos, legal, sino la igualdad de facto, y que el Estado tiene esta obligación de buscar y promocionar la igualdad real entre las personas, en el caso de la CEDAW, entre hombres y mujeres. Entonces, lo que buscan las acciones afirmativas es romper una lógica de discriminación que por sí misma no podría invertirse. Es decir, la sociedad, la estructura otra vez cultural, política, etcétera, genera ciertas dinámicas que si no se interviene de manera fuerte en ellas, por sí mismas no podrían generar ese cambio que llevaría a la igualdad de las mujeres. Es decir, las acciones afirmativas surgen precisamente ante la discriminación estructural y para revertir la discriminación histórica que han sufrido ciertas personas a lo largo de la historia. Generalmente, lo que podrían llevar a tener es, por ejemplo, un tema de subrepresentación
en órganos de poder o en órganos de control, ya sea subrepresentación por cuestiones de género o bien subrepresentación por cuestiones étnicas o por lengua. Entonces, lo que buscan estas acciones afirmativas es, de alguna manera, romper esa lógica, son intrusivas, son fuertes, rompen esa dinámica para buscar no solamente ya la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que los órganos de poder tengan estas medidas cuando por sí mismo el sistema ha establecido y ha quedado claro que no generaría esos cambios. Esto es, por ejemplo, en el caso, en un ámbito donde se empezaron a utilizar con mucha fuerza las acciones afirmativas fue en las universidades americanas. Se establecía que si las personas negras y las personas hispanas competían contra las personas blancas para entrar a ciertas universidades, era imposible que pudieran llegar a ganar esos puestos. ¿Por qué? Porque la educación desde los niveles más bajos era ya muy desigual. Entonces, una persona que venía de las minorías raciales, aunque compitiera por las mismas plazas y en principio tuviera las mismas oportunidades, realmente nunca iba a poder competir realmente contra una persona blanca. Entonces, ahí es cuando empiezan a decir, bueno, para revertir este fenómeno, para transformarlo, tenemos que establecer una cuota. Bueno, que el 10% de la matrícula a esta universidad esté reservada para estas personas, aunque obtengan menor puntuación académica que las personas blancas. De esa manera se logró, por ejemplo, que cada vez más hispanos o que cada vez afrodescendientes entraran a las universidades, que convivieran con las otras personas, pero también que llegaran a ser profesionistas. Y entonces que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya no se identificara a una persona negra con una persona de la limpieza, sino que hubiera doctores negros, abogados e incluso un presidente negro, ¿no? Es decir, es una discusión que hay en Estados Unidos. Es decir, Obama hubiera podido llegar a ser presidente de los Estados Unidos sin acciones afirmativas. Tal vez él no la recibió directamente, pero sí modificó la visión que los norteamericanos tenían de las personas de color. Sucede un poco lo mismo con las cuotas electorales en el caso de las mujeres. Hoy el Código Federal Electoral establece una cuota ya del 30%, si no me equivoco, de uno de los géneros, precisamente para que en la toma de decisiones políticas estén representadas también las mujeres, para que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, empecemos a ver que las mujeres pueden, tanto o mejor que los hombres, ser responsables políticamente. Solamente a través de estas medidas, que son bastante fuertes, se pueden hacer cambios. Ahora, que hay oposiciones, sí, porque son medidas que se les llama también de discriminación inversa, porque también están discriminando a el resto de las personas. Ahí también hay que hacer un escrutinio estricto y hay que ver cuál es el fin legítimo que se intenta buscar, ¿no? Por ejemplo, en el DF ha sido muy discutido, no sé si han escuchado, este tema de buses especiales, autobuses, camiones de transporte público, especiales para mujeres a ciertas horas o vagones del metro exclusivos para mujeres. ¿Cuál es el fin legítimo que se busca aquí establecer? Pues el tema de evitar y prevenir la violencia de género que desafortunadamente se da en el transporte público. Es una lección muy fuerte para los hombres. Al final nos están diciendo, son unos animales que no pueden controlar sus instintos sexuales en el transporte público, ¿no? Y por eso tenemos que separar a las mujeres de los hombres. Es una medida fuerte, es una medida que incluso nos debería de indignar a los hombres que tenemos el transporte público. Sin embargo, es una medida necesaria, dadas las circunstancias y la situación, ¿no? El tema de acciones afirmativas es bien interesante y podríamos seguir mucho, pero a ver, quisiera escuchar otra pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien que no esté de acuerdo o no sé? Bueno, pues entonces creo que el tiempo de todos modos ya estaba por terminar, ¿verdad? Bueno, pues realmente muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues gracias de verdad por recibirme. Hasta luego. Bueno, pues nada más para finalizar esta primera parte que no teníamos contemplada. Muchas gracias al doctor por haber estado con nosotros aquí en el Poder Judicial del Estado de Baja California.
Igualmente a todos ustedes les agradecemos haber participado en esta primera parte de lo que es esta conferencia. Muchas gracias, doctor, y continuaremos en unos momentos más. Gracias a todos ustedes.